Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Mar, una de los miembros de Labs Berkeley, la Latin American Association of Berkeley Students. Y hoy tenemos con nosotros a un súper músico español de Galicia que se llama Gabriel Peso. Y la verdad es que Gabriel es pianista, pero además también es compositor, arreglista, productor y ha hecho de músico de sesión en un montón de proyectos de músicos diversos de muchísimos estilos, muchísimos países, etcétera. Y además de todo eso, también pues es un experimentado músico de gira y ha ido de tour con muchísima gente, tanto en España, por Europa, como luego en Latinoamérica, así que seguro que nos puede explicar muchísimas cosas de la vida del músico en gira, tanto en el panorama español como en Latinoamérica y también cómo ha ido cambiando a lo largo de su trayectoria. Así que sin más dilación, le doy la bienvenida a Gaby y dejo que se presente. Hola, ¿qué tal a todos? Para mí es un placer estar aquí invitado esta tarde-noche, según el horario americano y europeo. Y bueno, compartiremos un poquito con Matt, pues experiencias que he tenido durante estos últimos años y poco más. Lo que haga falta, aquí estaremos debatiendo y compartiendo información. Pues bueno, mi primera pregunta, que es una pregunta que siempre le hago a todo el mundo, es, para que la gente también te conozca un poquito mejor, si nos puedes contar con tus propias palabras cómo empezaste en el mundillo de la música y cómo has llegado a lo que estás dedicándote hoy. Qué bonita pregunta. Pues yo creo que vamos, la música me persiguió desde pequeño, ¿no? Yo vivía en un ambiente familiar, mi padre tocaba la gaita en un grupo de gaitas del folclore gallego local y yo siempre iba a los ensayos. Entonces, bueno, pues cogía instrumentos de percusión, te hablo que yo tenía 2, 3 añitos, apenas andaba, gateaba. Y entonces iba a los ensayos y estaba siempre en contacto con la música, pero bueno, veían que yo tenía sentido rítmico y que le daba, le daba bien, ¿no? Le daba en el sitio cuando tenía que ser, con un palo, con lo que sea. Y entonces, bueno, vinieron los Reyes Magos y me regalaron un piano. Y yo, pues todos los días al venir de clase, pues estaba con el dedito ahí haciendo melodías. Y ya a la edad de 4 años yo ya tocaba, pues, cositas que escuchaba en la radio, llegaba a casa y las tocaba y ya, pues, obtuve a través de los Reyes Magos un piano más grande. Y ya fue cuando, ya siendo consciente de lo que estaba haciendo y cuál iba a ser mi camino, ¿no? Luego ya entré en el conservatorio, estudios, etcétera, etcétera. Pero vamos, con 4 o 5 añitos, que a los 4 años fue mi primer concierto, pues yo ya lo vi claro y dije yo, por aquí. ¿Y no encontraste mucha resistencia a que te dedicaras a la música? ¿Hubo apoyo desde siempre? Pues tuve la suerte de que mi familia siempre me ha apoyado. Cuando, ya te digo, tenía 5 o 6 años ya estaba yendo a clases particulares. Me animaban, si yo estaba tocando en casa el piano, nunca me venían a molestar, al contrario, me decían, mira, escucha esta canción, a ver si la sacas de oído. O sea, siempre me ayudaban y me incentivaban, ¿no? Nunca me pusieron pegas de, deja eso y ponte a estudiar matemáticas. Que también, ya he intentado yo hacer las dos cosas a la vez. Pero la verdad que tuve suerte y bueno, peleando y constancia, ¿no? Que al final es una carrera de fondo. ¿Y cuáles fueron tus primeros pasos profesionales? Porque claro, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de la gente que va a estar viendo este vídeo, pues sobre todo son actuales estudiantes de Berkeley o miembros de la comunidad latina de Berkeley de alguna manera. Entonces, pues tienen en común que son músicos, que son hispanohablantes, pero aparte que están empezando sus carreras, ¿no? Entonces, nos interesa también mucho saber cómo empezaste tú realmente tu carrera, es decir, a trabajar como tal, como músico, y cómo hiciste esa transición entre lo que son los estudios universitarios y luego ya empezar a trabajar hasta el punto en el que has llegado hoy, de estar así de gira por todas partes con todo el mundo. Bueno, pues yo creo que no hubo un punto de inflexión, una fecha determinada. Yo creo que fue consecuencia de varios actos, fue una cosa gradual. Entonces yo recuerdo que con 11, 12 años yo estaba de pianista en una televisión local en Pontevedra
Y entonces los invitados de ese programa me pedían canciones y el día anterior me las enviaban y yo me las sacaba de oído y las tocaba allí en directo en el plató. Yo tenía 12 años. En ese momento estaba estudiando grado medio en el conservatorio, ¿no? Bach, Debussy, todo eso. Y luego, pues, ya con 14, 15 años empezaba a tocar en grupos del instituto, ¿no? Nos juntábamos, tocábamos canciones conocidas. A mí me encantaba, pues eso, Elton John, Nino Bravo. Después ya la época más progresiva, ¿no? King Crimson, Genesis, Pink Floyd, Rush, todo este tipo de música progresiva americana que siempre me ha gustado. Y todo eso pues lo intentaba llevar a nivel pues, local con mis amigos. Y a su vez iban saliendo eventos de música, pues de amenizaciones y algún trabajo de arreglos, ya te hablo 14, 15 años, que me iban cargando, ¿no? Entonces fue una cosa gradual, poco a poco. Ya con 16, 17 años monté mi trío de jazz, ya iba haciendo conciertos con mi trío. Al mismo tiempo, sobre esa edad me iban ya pues contratando para trabajos un poco más selectos. Y yo lo que tenía claro era, lo que más me gustaba a mí era el directo, ¿no? También me gusta mucho el trabajo de estudio, de estar muchas horas delante del ordenador con mis sonidos, intentando crear texturas tímbricas nuevas con los sintes y poder producir a gente, ¿no? Poder crear música. Pero sí que yo tenía claro que lo que más me apetecía era subirme a un escenario, ¿no? Subirme a un escenario, subirme a un avión, subirme a una furgoneta con un staff y poder, pues eso, tocar en diferentes sitios, en diferentes lugares del mundo, a poder ser. Y fue una cosa gradual, primero pues a nivel local, en Galicia, luego en España, luego ya empezamos a cruzar el charco, ya tenía yo 23, 24 años, 24 por ahí. Y bueno, fue una cosa así gradual que de una cosa viene otra y otra y otra y otra. Pero bueno, es a base de poner tu energía, ¿no? De poner donde... Hay una frase que me gusta mucho que es, ahí donde pongas foco está tu atención, ¿no? Y es, yo creo que es la manera, ¿no? Poner la energía, la ilusión en las cosas y que vayan saliendo. Claro, entonces, tú a mí me contaste, eso ha sido un poco entre bambalinas, ¿eh? No, no. Me contaste que, no, no voy a contar ningún secreto. Me contaste que hubo un momento para ti clave en el cual tú dijiste, yo me voy de Galicia y voy a vivir a Madrid, y a partir de allí como que empezó lo que era tu carrera verdadera como músico de gira y tocando para muchísima gente, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo tomaste esa decisión, por qué decidiste en ese momento ir a esa ciudad y cómo fue ese proceso entre llegar allí y realmente tener como una ocupación plena con la música. Mm. Sí, a ver, vas poco a poco hasta que, pues bueno, yo tenía bastantes amigos a través de las redes y de gente local también que vivía en Galicia, o sea, que es gallega, pero que vivía en Madrid. Entonces me decían, Gaby, tengo este concierto, ¿por qué no te vienes a hacerlo con nosotros? Entonces yo estuve un año y pico pues yendo desde Galicia a Madrid a hacer conciertos y eventos puntuales. Entonces, bueno, conoces gente, inevitablemente, y, y entonces me propusieron hacer los arreglos para una banda de Queen, los arreglos de cuerda, cosa que a mí me encanta orquestar y arreglar. Entonces me fui para Madrid una semana y haciendo los arreglos y teníamos los ensayos por la tarde. Y bueno, pues estaba en contacto con la gente, me salieron más conciertos, me salieron otros proyectos en los cuales ya estaba yo más tiempo en Madrid que en Galicia. Digo yo, ostras, ¿para qué me voy a ir hoy a Galicia si tengo que estar pasado mañana aquí otra vez? Entonces ya cuando me di cuenta ya estaba viviendo en Madrid. Y de ahí, pues bueno, empecé eso, pues a tocar por toda España con diferentes proyectos, diferentes estilos, diferentes grupos. Y ya te digo, fue una cosa, sí, esa llamada, por así decirlo, Gaby, necesitamos que estés aquí una semana y media para preparar este proyecto. Pero bueno, yo ya llevaba un mes, perdón, un año y pico, pues cruzando el Guadarrama, ¿no? Y al final, ya cuando me di cuenta, ya estaba viviendo en Madrid. Que bueno, intento siempre ir a Galicia porque también tengo proyectos allí, tengo mi estudio de grabación, lo tengo allí también. Pero bueno, sí que actualmente pues resido en Madrid.
Muy bien. Y luego, claro, enlazando un poquito con este tema, seguro que hay muchísima gente que se pregunta qué es como ese factor que hay que tener para realmente poder vivir de la música, ¿no? Porque estamos cansados, o al menos, bueno, lo hemos visto mucho, ¿no? De músicos que a lo mejor no son tan buenos como otros a nivel musical, pero que saben moverse más y entonces trabajan más, y al revés, ¿no? Como que músicos que son buenísimos, que no trabajan tanto porque no tienen esas habilidades tanto del networking, de conectar, de ir a los conciertos, de hablar con gente, etcétera, ¿no? O a lo mejor pues no son tan extrovertidos, no cultivan tanto las relaciones. Entonces me gustaría saber cuál ha sido un poco tu experiencia con eso y cuál sería, digamos, el consejo que les darías a los alumnos que ahora están empezando su carrera en este sentido para desarrollarse. Si crees que es una cuestión más de, bueno, céntrate en tocar bien y en estudiar y luego ya tendrás esas oportunidades, o hay que estar como un poquito más trabajando en eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues yo la verdad que en ningún momento he pensado en el tema del marketing y del networking y de conocer a gente. Yo simplemente pues intentaba hacer las oportunidades que tenía lo mejor posible. Ponía toda mi alma, toda mi ilusión y todas mis ganas en hacer ese trabajo lo mejor posible y en disfrutarlo. Entonces yo creo que eso es el secreto. Al final todo el mundo tiene oportunidades, porque si eres bueno, pues te van a llamar, y si no eres tan bueno también te van a llamar, que eso da igual. Lo importante es ponerle ganas en hacer las cosas. Pero yo creo que las cosas vienen. O sea, no hay que luchar por ellas ahí yendo por detrás con la gente, dando codazos, de yo quiero conseguir este objetivo a toda costa. Eso es, como se dice, pan para hoy, hambre para mañana. Aparte, tampoco es muy lícito dentro de este gremio, ¿no? No es ético ni leal. Entonces yo creo que el objetivo que tú tengas, pues que sea sano, y las oportunidades llegan. Si tú trabajas, eres leal contigo mismo, con tus compañeros, eres una persona sana y trabajadora, y trabajas por, para ti y para la gente con ilusión, ya está, las cosas llegan. No tienes que pensar en nada más. Si no llega ahora, llegará más tarde. Pero lo importante es disfrutar de tu trabajo, ser feliz, y qué más le puedes pedir a la vida. Nada más, o sea, ser constante y disfrutar de las oportunidades que tengas. Yo es lo que he hecho, vamos. Sí, sí. Y de hecho, suerte, ¿no? Porque eso siempre se dice, que el músico lleva una vida como un poco al margen de la sociedad, ¿no? Como un poco al contrario de los horarios y de lo que es la norma. Entonces, si realmente no te encanta tu trabajo, es un trabajo que estás a veces temporadas que trabajas muy poquito o que no trabajas, y luego temporadas que estás trabajando sin parar y que no puedes ver a tu familia, a tus amigos. Entonces, si no te encanta, pues no aguantas también. O sea, también es un trabajo que hay que saber llevarlo un poquito, ¿no? Exacto. Como tú bien dices, te tiene que gustar y tienes que sentirlo y saber que has nacido un poco, por así decirlo, ¿no? Has nacido para esta profesión, que tenemos la suerte que en la música tenemos muchas ramas, ¿no? Tanto de directo, de estudio, de docencia, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente que pues solo se dedica a la docencia, hay gente que solo se dedica al directo, y hay gente que solo se dedica al estudio, pero, pero te tienen que gustar. No puedes decir, bueno, elijo este trabajo como uno más. No, pero si te gusta, a por ello, y es como si no trabajaras, ¿no? Porque al final estás haciendo lo que te gusta. Aunque al final pasamos una cantidad de horas que al final no te salen a cuenta, ¿no? Porque te Claro, levantas a las 9 de la mañana y te acuestas a las 2 de la madrugada, y yo no he hecho otra cosa más que estar en contacto con la música, tocando, produciendo, o en la furgoneta escribiendo arreglos. O sea que al final dices, ¿a cuánto me sale la hora? no, es cuando, o sea, la No pregunta puedes sería, pensar en eso, no puedes pensar claro, en eso. cuando llevas este ritmo, la pregunta sería más como, ¿cuándo no estás trabajando? Que es cuando duermes, ¿no? Porque aparte de eso es Exacto, como... exacto. Pero bueno, yo me levanto con una melodía en la cabeza, ya me voy al Sibelius ahí a escribirla.
Eso está muy bien. Y Entonces luego ya, desayuno. bueno, eso no me lo creo mucho, porque al ritmo que comes tú, yo creo que si no te has metido 4 o 5 magdalenas, no, las Como manos al mucho, pero piano no te vale. porque... Como mucho, pero lo gasto porque como intelectualmente estoy trabajando todo el día, estoy sentado, pero esto va a 300, ¿no? Entonces, al final, ¿qué más calorías? Y claro, acabo de grabar, como tú bien viste, cuando hicimos tu disco, la toma 3 y yo necesito un chuletón, porque lo has dado todo en esas 3 tomas. Y entonces te baja ahí la energía. Sí, sí. Bueno, hay gente que necesita así, una ensalada, Gaby necesita como un filete así contundente, pero está bien. Es verdad que lo da todo, es verdad, yo doy fe. Entonces, ya entrando un poquito más en el tema de músico de gira, me gustaría que nos cuentes un poco cuáles han sido tus diferentes experiencias, es decir, con distintos tipos de artistas con los que has trabajado, las diferencias que has encontrado un poco entre el mercado español y el mercado más pues europeo y también en Latinoamérica. Y después me gustaría que nos hablaras un poquito de la diferencia entre cuando tú eres el director musical de un espectáculo de gira versus cuando tú eres simplemente pues pianista en ese espectáculo. Vale, pues con los artistas con los que más he trabajado, pues mi primera experiencia así en ese ámbito fue con Abraham Mateo en el año 2014, en el cual me encomendaron pues, bueno, la dirección musical y montar la banda, ¿no? Un disco y tú tienes que a través de ese disco pues llevarlo a directo, hablar con el técnico de luces, con el coreógrafo, con el artista para empaquetar todo el disco y que suenen unos arreglos distintos de cara al directo, ¿no? Entonces, ahí tienes la responsabilidad del show, ¿no? De que todo, la parte musical, la parte de luces y la parte de coreográfica, por así decirlo, que vaya todo junto, ¿no? Que tenga un sentido y un contexto de acuerdo con el concepto del show y lo que quiere el artista. Entonces tienes una responsabilidad mayor que no es solo interpretativa de un instrumento. Entonces ahí fue 3 años que estuve como director musical y actuamos, pues eso, varias veces en el Luna Park, en Buenos Aires. Tuvimos la oportunidad de actuar también en el Auditorio Nacional de México y estuvimos 3 años viajando a Latinoamérica. La verdad que fueron 3 años muy, muy bonitos. Y luego también estuve de director musical con Antonio José un año, con Soraya Arnelas, con diferentes artistas que cada uno pues te aporta, son diferentes estilos, tus funciones son distintas musicalmente hablando, pero profesionalmente tienes la misma labor de encargarte de la dirección de la banda y de que cualquier tipo de cambio a última hora tú tienes que llevarlo a cabo, compartirlo con los músicos y decir, chavales, tenemos el show dentro de una hora, pero este tema hay que bajarlo un tono. O vamos a parar aquí porque hay 8 compases de más para que los bailarines hagan X. Entonces tienes que encargarte de todo eso, ¿no? Quieras o no, es una presión a mayores y es otro tipo de trabajo que no tiene nada que ver con la parte interpretativa. Y ya desde hace, esta es la cuarta gira ya que hago con David Bisbal, en la cual soy pues pianista. La dirección la lleva el gran Ludovico Bagnone. Y entonces tienes otra labor, otra faceta, que simplemente es poner tu música dentro del concepto, porque están los arreglos todo hechos, pero tienes una cierta libertad de acompañamiento y aparte el artista se improvisa, pues tú tienes que seguirle. Entonces, eso es tu responsabilidad también, pero ya no es la responsabilidad de llevar cualquier tipo de cambio a última hora o llevar la dirección musical, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la principal labor, al margen de que una edición musical ya te quema más calorías todavía. No, ahora me he Pero reído en bueno. un momento porque, claro, en el caso de David Bisbal tienes que estar pendiente de cuando él da la patada para ahí marcar el acorde, ¿no? Es un Pero poco, yo, depende del ya artista. después de tantos conciertos, ya sabes cuándo va a ir todo, ¿no? Tenemos la suerte
de que eso, llevamos muchos conciertos, yo llevo 4 años, esta es la cuarta gira, sí. Y entonces, pues ya con los ojos cerrados prácticamente tenemos tanta conexión entre todos que vamos todos, parecemos uno, ¿no? Vamos todos juntos. Y ya vamos ahí, no hace falta avisar, ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, me gustaría como conocer un poquito primero cuál es el día a día del músico de gira, ¿no? Es decir, a ti te dicen, mañana tocas en Málaga. ¿Cómo es un poco esa rutina de, pues, cuándo os vienen a buscar, el trayecto que compartís, el tema ensayos, etcétera? Y luego me gustaría también, eso, que nos cuentes un poquito como el behind the scenes, alguna anécdota, aunque no nos digas con qué artista, de situaciones con las que el músico de gira se encuentra a menudo. Vale, pues generalmente la banda va siempre pues en un transporte, bien sea en avión, o en AVE o en furgoneta. Y el artista suele ir por su cuenta porque va más tarde, ¿no? Date cuenta que la banda pues tiene que hacer las pruebas de sonido y necesita más tiempo que el artista, ¿no? El artista pues va más descansado y llega 2 horas antes del show para hacer una pequeña prueba de sonido y, y ya directamente al show. Y eso es el día a día. O sea, es un poco monótono, nos citan a una hora casi siempre en el mismo lugar y salimos todos juntos. Y el tema de ensayos, pues antes del primer show ensayamos los días que hagan falta, que según el tipo de repertorio, según el tipo de si hay muchos cambios respecto a la gira anterior, si es algún concepto específico y necesitamos menos tiempo. Y ya no se vuelve a ensayar nunca más. Ya después cada uno es responsable entre concierto y concierto, aunque pase un mes entre concierto 1 de julio, concierto 1 de agosto, no se ensaya. Ya cada uno es responsable de repasárselo en casa y de llegar al show, prueba de sonido de media hora con el artista y 2 horas de concierto. Y hace un mes que no lo tocamos. Pero es increíble porque ya lo tienes dentro, te lo has estudiado y lo tocas como si lo hayas tocado el día anterior, ¿no? Eso también, pues, es parte del trabajo y requiere una responsabilidad por parte de todos los músicos y de todo el staff. Y la otra pregunta era... Un poquito si Ah, nos puedes anécdotas cotilleo. no, o cosas con las que un músico que quiere dedicarse realmente a hacer tours tiene como que mentalizarse de que eso es así y de que se va a encontrar con situaciones de este tipo, ¿no? Tanto musical como Pues, humanamente, ¿eh? Tampoco tiene que ser así. pues humanamente, a mí es que es un trabajo que me encanta porque compartes mucho con el staff, ¿no? Muchas horas de viaje, tanto de ida como de vuelta, y menos cuando estamos cada uno en nuestra habitación, el resto estamos todo el rato juntos. Entonces, es- yo he tenido siempre la suerte de pertenecer a grupos humanos fantásticos e increíbles en los que lloro de la risa. O sea, yo también soy muy extrovertido y tú ya me conoces un poco, siempre con el humor por bandera, ¿no? Y, yo lo paso muy bien. Pues, intentamos descansar, pero siempre estamos pues, en un ambiente muy familiar y muy humano. Y luego, pues lo único, pues el tema de los horarios, que apenas pues, te toca madrugar, te toca dormir poco y te toca estar en el escenario dándolo todo. ¿Duermes o no duermes? Recuerdo la gira que hicimos el año pasado en Estados Unidos, hicimos 10 shows en 11 días. Eso está al alcance de pocos. Y hablo por el artista, ¿no? Por David en ese momento. Todos alucinamos diciendo, ostras, 10 conciertos en 11 días cogiendo aviones de 4 horas porque fue todo en Estados Unidos y durmiendo 4 horas. Recuerdo que llegábamos al hotel a las 3 de la madrugada, o 2:30 más o menos, y nos decían, bueno chicos, a las 4:30 abajo. ¿En 2 horas? Sí, sí, tenemos que ir al aeropuerto, facturar nuestro equipo. El aeropuerto está a 1 hora y pico de la ciudad. En Chicago, por ejemplo. Facturar el equipo, estar 2 horas antes, un vuelo de 3 horas, luego esperar a coger todo el equipo de facturación de equipaje, ¿cómo se llama? Equipaje especial, ¿no? Entonces al final echas una cantidad de horas que no son musicales, pero sí que son humanas.
y te toca, pues eso, dormir, descansar en el avión, en el ratito que puedas en el hotel, y forma parte de este trabajo. Pero bueno, yo cuando estoy tocando se me olvida todo, cargo las pilas y me sale... ¿Sabes cuando te salta, vas en el coche y te salta la reserva? Que te quedan 60 kilómetros. Pues aunque estés sin gasolina, esos 60 kilómetros me dan para hacer el concierto a full. Entonces, pues lo das todo y te entra un chute de adrenalina ahí y ya está. Pero bueno, no siempre pasa. Generalmente, pues tienes tiempo para descansar. Eso es simplemente, pues cuando te coinciden muchos conciertos seguidos, sobre todo fuera de Europa. No, y ahora te quería hacer un par de preguntas, ¿no? Porque una cosa es como las diferentes dinámicas que hay, ¿no? Por ejemplo, que no se trabaja igual en España que en Estados Unidos que en Latinoamérica, y supongo que te has encontrado un poco con esas diferencias que me gustaría que nos explicaras. Y luego también el hecho de que tú has compaginado giras, ¿no? Por ejemplo, eres músico de gira básicamente de un artista que es el que siempre tienes que decir que sí, y si tienes otros conciertos programados ese día, pues los tienes que cambiar porque ese es tu trabajo principal, pero luego muchas veces te pasa que a lo mejor puedes tener un sábado un concierto con una banda y el domingo un concierto con otra en otro sitio, y tienes como que combinarte tú mismo para poder llegar a todas partes. Entonces me gustaría que nos explicaras esa experiencia de compaginar distintos proyectos de gira y también las diferencias que has encontrado entre trabajar en España versus trabajar en Estados Unidos o en Latinoamérica. Pues la verdad que he de decir que he tenido bastante suerte. He sido una persona afortunada porque he podido compatibilizar varias giras. De hecho, en el año 2015 estaba de gira la Neon Lovers con Soraya. Luego también estaba haciendo la gira con Antonio José y de director musical con Abraham Mateo. Todo en un mismo verano. Yo tenía 3 calendarios y he tenido suerte porque me tocaba el jueves con uno, el viernes con otro, el sábado con otro y el domingo con otro. Y dije yo, ostras, no me coincidían, eso sí. Aviones, aves, me acuerdo que me dejé el coche una vez en Jaén para que me recogiera la furgoneta, de ahí bajé a Málaga, de Málaga me cogí un avión a Barcelona, luego tuve que ir al cabo de una semana a buscar mi coche, que llevaba una semana en Jaén, todo haciendo combinaciones para poder llegar a los sitios, ¿no? Porque al final sales generalmente pues desde Madrid por la mañana temprano, pero yo acababa de tocar en Murcia a las 3 de la mañana. No había transporte a esa hora. Entonces tenía que coger mi coche conduciendo e intentar pues hacer combinaciones en verano. Y luego me recuerdo también a finales, creo que fue en 2016, yo también estaba de gira con Ofunquillo y cerrábamos el Viña Rock ahí pasando la carretera Manzanares, en Villarrobledo, y habíamos tocado con Antonio José en Linares, recuerdo. Y terminaba el concierto a las 12 y yo tocaba con Ofunquillo a las 3:30 de la madrugada. Y yo le dije a Pepe Bao, al bajista, y dije, Pepe, voy a llegar muy justo. Y me dice, venga que puedes. Y yo, llamo a un amigo y que haga el concierto con un amigo. No, no, vente, que venga que llegas, venga que llegas. Y acabé el concierto, cogí mi coche, con Antonio José, cogí mi coche y me fui hasta Villarrobledo y cerramos el Viña Rock allí para 50.000 personas, increíble, tocando como Funquillo, Funky. Y digo yo, ostras, me hice 2 conciertos el mismo día, incluso por la noche, a 300 kilómetros de distancia. Entonces, intentar también, eso, pues, aprieto la agenda todo lo que puedo sin que me vaya la salud encima, pero, pero bueno, he levantado también un poquito el acelerador. Ahora no hago tantas locuras como he hecho, para poder, porque es lo que me apetecía, lo que me apetece, ¿no? Trabajar con distintos artistas, distinta gente y si puedo hacerlo, si me da el horario y me puedo presentar, pues ahí estaré. Bueno, entonces no has levantado tanto el pedal, ¿eh? Tampoco. Un poquito, un poquito. Voy a aprovechar mi juventud mientras pueda y luego pues ya lo levantaré más. Pero bueno, si intento organizarme, si puedo, pues puedo hacer bastantes trabajos, pues yo encantado, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora estos días he estado tocando con David en el sur, en Cádiz. El día anterior estuve con el trío de Pepe Bao en Barbate, ahí en Zara de los Atunes.
Luego he estado con mi trío de jazz también presentando mi disco. Entonces, varios días seguidos haciendo distintas cosas, ¿no? Y simplemente es cuadrar la agenda, cuadrar los desplazamientos y ya está, y para adelante. Y luego, eso que te pregunté antes de las diferentes experiencias de cómo se Ah, trabaja en gira en España y luego en Estados Unidos y en Latinoamérica, ¿qué nos podrías contar sobre tu experiencia? pues en América generalmente pues vamos a equipo puesto, o sea, llevamos algo de equipo, pero no llevas, por ejemplo, yo ya no llevo el piano de gira que llevo en España, ¿no? Llevo un piano de cola, un avant grand, entonces allí te ponen un equipo, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer es envías el rider y dices, necesito esto, tanto el batería como el bajista, como el guitarrista, como el pianista, el equipo técnico de PEA, necesitamos esto. Entonces ellos te dicen, vale, esto lo tenemos, esto sí, esto sí, esto sí, pero esto no, ¿te vale esto? Entonces te hacen como un contra-rider. Entonces tú dices, bueno, vale, pues esto me vale también. O le dices, no, necesito esto. Entonces, si es algo indispensable, pues lo tienen que buscar o se llega a un acuerdo, lo que sea. Pero la gran diferencia yo creo que es esa, es que no vamos con nuestros propios instrumentos al 100%. Sí, el bajista se lleva su bajo, pero hay cosas que no se llevan. La batería, obviamente, te puedes llevar los platos, pero el resto no lo vas a llevar en avión. Entonces, casi todo, un alto porcentaje, vamos con equipo puesto. Los micrófonos no, la mesa de monitores no, pero bueno, cosas que sí, cosas que no. Pero entonces yo llego allí y lo que hago en mi caso particular es eso, pido un determinado modelo de teclado que a mí me valga y yo como trabajo con varios, o sea, distintas librerías de sonidos y en un sitio un día me ponen un teclado y al día siguiente otro modelo, ya me cambia el sonido, ya no es la misma cuerda, ya no es el mismo Hammond, por así decirlo, entonces lo llevo todo por software en un ordenador, en una computadora, ¿no? Entonces lo que hago es guardo mi configuración en el ordenador y a través de la magia del MIDI, un cable MIDI, conecto por MIDI los teclados al ordenador y automáticamente tengo los mismos sonidos siempre. Hoy, mañana y pasado siempre tendré el mismo sonido porque lo que hace el teclado es bajar la tecla y enviar una información de estoy tocando esta nota a tal velocidad. Entonces la información que le envía al ordenador. Y el ordenador siempre va a sacar ese sonido, esa librería que tú tienes configurado en España. Entonces, esto para los técnicos de sonido es una maravilla, porque pruebas los teclados en 20 segundos. Haces así, pum, gracias Gabriel, es el sonido que tenías ayer. Muchas gracias. Siguiente. Entonces, tardas muy poquito. Y eso se hace eso, en América, como tienes que estar siempre en aviones y no puedes llevar tu equipo, pues yo creo que es la principal diferencia. Después, el público, pues fantástico, como en cualquier lugar. Aunque es muy pasional, el público latino es muy, muy pasional. Voy a contar una Iba a decir anécdota que me dijeron, las fans. no, el público en general. O sea, he estado allí con distintos artistas y tanto el público femenino como masculino es increíble. Y lo que iba a contar, la primera vez que fui fue con Abraham Mateo, tocábamos en Chile. Me dijeron, mira que aquí hay gente que pide un préstamo para ir a los conciertos, como diciendo, la cultura y el tema de los conciertos para ellos son prácticamente sagrados. O sea, no harán otras cosas, pero el concierto al año del artista que le gusta, pues lo meten todo en el monedero o piden hasta un crédito, me dijeron, para ir a los conciertos. Y es cierto que el público latino es increíble, o sea, lo da todo y muy, muy, muy fanático, pero educado a la vez, ¿no? Pero, pero es muy, muy bonito, muy, muy pasional. Está muy bien. Y luego, otra cosa que te quería preguntar, que yo creo que también pues, los que nos están viendo se lo deben preguntar y deben estar así como, uy, se lo quiero preguntar, pero no sé. Es un poquito el tema de sustos que te puedes llevar a nivel musical, ¿no? De cuando estás en el escenario, cosas que pueden pasar, pues eso, que de repente te quedes sin luz, ah, se caiga algún foco, alguien tenga algún problema con el instrumento, como cosas musicales que puedes decir como se puede derrumbar todo, ¿qué hacemos?
Pues ahí sí que tengo unas cuantas anécdotas. Me han pasado bastantes cosas que en el momento pues te dan ataque taquicardia, pero tienes que tirar para adelante y nadie puede notar nada. O sea, tienes que tragar saliva, digerir y decir, para adelante. Y una fue, pues, me acuerdo con Abraham que llevábamos pues apoyos de secuencias en el ordenador y se fue el ordenador, se marchó. Se marchó y nos quedamos a trío sin bajista y hicimos lo que quedaba. Yo haciendo los splits yo tenía todos los sonidos programados y claro, en el momento que se va al ordenador tuve que reprogramar a tiempo real en mi otro ordenador, que era el de los sonidos, no el de las secuencias, pues sonidos para poder cubrir los registros graves y hablar por el micro de órdenes a la batería diciéndole que vaya rellenando los compases, que él no toca, pero que están los loops grabados en la secuencia, y eso va a tiempo real. Eso me pasó aparte fue mi primer concierto en el Luna Park, me acuerdo. Y el año pasado también se nos fue la luz en el escenario. Tocábamos aquí en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, con David. Se nos fue la luz del escenario. O sea, pero no del recinto. O sea, el sonido sonaba. O sea, la pea sonaba. Pero en el escenario no había sonido. Perdón, no había corriente. Entonces, había como pues, un SAE, de estos que almacenan corriente, y pues para una fase había corriente y para otra fase no había corriente. Entonces, nada, fue justo el final del concierto y nada, como nos quedamos sin corriente, no podíamos tocar, pues nada, David sí que tenía corriente y fuimos afuera pues, a hacer palmas. Venga, gracias a todos. Estaban sonando algunos apoyos que teníamos en la secuencia. Y yo estaba mirando para atrás y digo, no vaya a ser que vuelvan en cualquier momento, que lo estén reparando, y yo miré para mi piano. Entonces, cada 5 o 10 segundos miraba para el piano y para el ordenador y a la tercera vez que miré vi que la lucecita se había encendido. Y dije yo, acaba de llegar la corriente. Entonces me fui corriendo y justo quedaban 4 compases para el estribillo final de concierto. Entonces fui como una bala y me senté y empecé a tocar el acorde haciendo llamada a mis compañeros en plan, ostras, que ha vuelto, todos corriendo a su instrumento y entramos en el estribillo al tiempo uno, todos juntos, que todos nos quedamos mirando como diciendo, ostras, esto lo dejamos de arreglo para el resto de la gira. O sea, ha quedado tan guay y tan natural que la gente piensa que es así. O sea, ostras, que me ha gustado el arreglo de hoy. Y fue en plan de, sálvenos. Y son, pues eso, la energía que pones, por favor, que venga la corriente, volvió y terminamos el concierto ahí arriba. Entonces, bueno, anécdotas siempre pasan, ¿no? Siempre pasarán y al final hacen que cada concierto sea especial. Intentamos siempre, y pido al universo que sean siempre anécdotas positivas, ¿no? Que no estés sudando de decir, madre mía, a ver cómo salgo de esta. Pero, pero bueno, al final, pues, quedarán siempre en el recuerdo, en el baúl de los recuerdos, a toda la vida. Sí, sí. Yo me acuerdo una vez, am, bueno, claro, pues todos hemos tenido como nuestros problemas, ¿no? Pero un montón de veces de no escuchar nada, de repente tener un montón de delay, de repente tener que entrar tú como en un tema que no te han dado el pie y entras con el tono equivocado y luego es como mierda, ¿cómo vuelvo al tono inicial? Bueno, esas cosas Un pues clásico. pasan. Pues claro, pasan y entonces tienes que tomártelo con calma y hacer como, vale, la música sigue, show must go on, ¿no? Y seguir. Exactly. Si es muy dramático, pues yo alguna vez me he encontrado con algo así dramático que ya he dicho como se ha notado tanto, ya voy a reírme de eso con el público, ¿sabes? Entonces ya he hecho como un hincapié y he dicho en plan, esto que habéis oído ahora es porque ha pasado tal, pero qué guay que habéis estado ahí con nosotros, qué tal, y no, porque a veces es como o lo cuentas o aún queda peor que si haces ver que no ha pasado nada, ¿no? Entonces yo creo que el final es eso, hay que ser natural y dejar fluir y al menos por mi experiencia, ¿no? Que es mucho menor que la tuya, o sea que no tiene nada No, que bueno, ver, cada pero una, tú tienes mucha experiencia en muchas otras cosas que yo no tengo ni idea. bueno, a ver, Cada uno, cada uno hace lo que puede, pero exacto. sí, sí, totalmente. Entonces, bueno,
ya como para terminar, me gustaría que nos cuentes un poquitín más de fuera de estos proyectos tan de gira, ¿cuál es tu proyecto personal? O sea, la música que tú realmente escribes, te gusta hacer lo que haces con tu proyecto. Un poquito cómo ha sido ese proceso entre que creaste el proyecto y hasta dónde ha llegado ahora y en qué punto estáis. Y luego si nos pudieras compartir, pues eso, tus redes sociales, por las cuales la gente pues te pueda seguir, pueda escuchar tu música, pueda contactarte si quiere. Pues el proyecto que tengo mío personal es con mi propio trío de jazz, con el cual pues llevo a cabo las melodías y composiciones que me van surgiendo a lo largo del día, que voy apuntando y digo, esto me lo quedo. Y entonces tengo ya 2 discos en el mercado. El primero que lo grabé en 2013, tiene por título Sinapsis, y luego no grabé el segundo hasta 2018. En esos 5 años, pues bueno, me dediqué a full como músico freelance, ¿no? A trabajar con diferentes artistas y en diferentes proyectos, tanto de arreglista para, para gente en concreta, e incluso para televisión y para cine. Y entonces tuve esos 5 años, mi tiempo dedicado totalmente a los demás. Entonces yo tenía bastante repertorio escrito para trío y lo grabé en 2018. Y ahora pues hemos estado estos días en Galicia tocando con mi trío los temas nuevos de mi próximo tercer disco, que ya lo tengo compuesto, simplemente pues los hemos estado rodando en estos días que teníamos libres, en algunos conciertos ahí por mi tierra, y ahora a final de año pues grabaré mi tercer disco a trío. Y luego sí que después de este tercer disco, pues tengo idea de ampliar formación, porque sí que me gusta mucho, pues eso, escribir para cuerda y con metales también. Haré algo un poco más fusionero, pero dentro del concepto melódico y armónico moderno, ¿no? Y, ¿y qué más? Bueno, y mis redes sociales, pues nada, pues tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube, Gabriel Peso, y estoy por ahí. Y la web también, gabrielpeso.com. Y cualquier duda que la gente tenga, pues yo estaré ahí conectado y encantadísimo de compartir con todos, pues información, presets, dudas tecnológicas de teclados, que bueno, yo soy súper amante de los sintetizadores. De hecho, bueno, soy amante también de visitar el NAMM Show en Anaheim todos los años y entonces todo este tipo de instrumentos virtuales y la música ligada a la electrónica y a la informática musical, pues también es una de las cosas que más me gusta. Así que nada, estamos en contacto ahí para lo que haga falta, cualquier duda, cualquier consejo que me deis también, será bien recibido. Pues ya solo nos queda decir que estéis muy pendientes de las redes sociales y la web de Gaby y que sobre todo estéis pendientes de este álbum que está por llegar y darle muchísimo las gracias a Gaby por estar con nosotros hoy. Gabriel Peso, por favor, seguidle. Y A ti y a nada, que ha vosotros. sido un súper placer y esperamos tenerte con nosotros pronto. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos y hacer estas charlas posibles. Así que hasta pronto. Eso.